Hola, muy buen día. Hoy continuamos con el estudio del Corán desde una perspectiva cristiana y vamos a leer algunos versos del Corán donde nos habla sobre la Biblia. ¿Qué dice este libro de los musulmanes acerca de la Biblia? Aunque los musulmanes modernos de hoy rechazan la Biblia porque ellos consideran que ha sido corrompida, que ha sido corrupta, que se le han agregado cosas, su Corán no está de acuerdo con ellos y muchos de los versos que van a aparecer en este video respaldan la inspiración y la fiabilidad de la Biblia, de las escrituras judías y cristianas. Según el mismo Corán, este libro complementa la Biblia y lo dice en numerosas ocasiones. Este afirma que las enseñanzas de la Biblia son continuadas, confirmadas en el Corán. Ahora, hay cerca de 70 y un verso que habla de esto, pero también hay versos donde coloca a Mahoma al mismo nivel que Abraham, Moisés y David y el resto de los profetas del Antiguo Testamento. El Corán, perdón, afirma que Alá es la misma deidad que fue adorada por los cristianos y por los judíos, y también es la misma deidad que tuvo Cristo. El Corán, como le digo, reafirma la validez de las escrituras que estudiaron los judíos y los cristianos y dicen que es una escritura divinamente inspirada. Si bien los modernos musulmanes rechazan la Biblia y dicen que los judíos y los cristianos corrompieron el libro sagrado, dice que también que existen versos falsificados dentro de la Biblia. El Corán claramente no está de acuerdo con ellos y vamos a hablar sobre esto. Un musulmán tampoco puede afirmar, a pesar de que diga que la Biblia es corrompida, que la corrupción fue hecha antes de Mahoma, ya que el Corán confirma lo que la Biblia dice. Entonces, no pueden ellos asegurar, a pesar de que lo digan, ni pueden mostrar con evidencias que la Biblia ha sido corrompida. Dado que el estudio detallado de la Biblia y lo que ha sido sometida a la Biblia a la crítica a través de la historia ha probado que la Biblia tiene razón y no los críticos. Existe evidencia abrumadora proveniente de manuscritos antiguos que respaldan el contenido de la Biblia y la Biblia que tienen hoy, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la Tanakh de los judíos, es muy idéntica, por así decirlo, muy parecida a la que se encontró, por ejemplo, en Qumran en la década de los 60. Ahora, la Biblia tiene cientos y cientos de manuscritos en varios idiomas. Los cristianos fueron diseminados por todo el mundo y no tenían tiempo de tener un documento estándar en su posesión. Los cristianos egipcios, los cristianos armenios, por ejemplo, contienen textos bíblicos que al compararlos son muy cercanos a lo que tenemos hoy. Así que con esta introducción vamos a ver qué dice el Corán. Según Mahoma y Alá, la Biblia respalda lo que el Corán dice. Alá dice en varios versos, como por ejemplo el 53, ayat 36 a la 37, que dice, ¿acaso el incrédulo nunca ha escuchado lo que predican los libros de Moisés y Abraham? La sura 87, ayat 17 y 19 dice, las enseñanzas sobre el día del juicio final se encuentran en las escrituras anteriores, es decir, en los libros de Abraham y de Moisés. Sura 21, ayat 24 dice que el monoteísmo, es decir, el seguir a un solo Dios, es la verdad que está enseñada en el Corán y en la Biblia. Este verso insta a los incrédulos a mostrar a los musulmanes que cualquier prueba contraria a lo que está afirmando el Corán. El Corán también habla sobre el carácter de los profetas y podemos, un ejemplo, encontrarlo en la Sura 6, allá 83 al 85, donde dice que los profetas que descendían de Adán, Noé y Abraham e Israel recibieron revelaciones y ellos se postraron con lágrimas y adoraron. Y también dice que todos los profetas eran justos. Lo último que les leí, Sura 6, allá 83 al 85, y lo primero, allá 19 al 53. Dice en la Sura 12, allá 111, que la Biblia concuerda con las historias del Corán. Dice que el Corán no tiene cuentos inventados, sino que son válidos y que confirman lo que la Biblia dice. También en la Sura 10, allá 37, encontramos que el Corán proviene de Alá y por eso explica completamente lo que la Biblia precedió. En algunos versos podemos ver el escepticismo de Alá y Mahoma hacia los cristianos y los judíos, pero también algunas enseñanzas que le da a su profeta con respecto a la relación que debe tener con estos. Sura 10, allá 94 da un ejemplo de eso y le dice a Mahoma que si él duda sobre la fiabilidad del Corán, él debe preguntarles a quienes leen la Biblia que esa fue revelada antes de la vida de Mahoma. También dice en la Sura 21, aya 7 y Sura 16, aya 23, que todos los apóstoles y los profetas vinieron antes de Mahoma eran simples hombres, así como Mahoma era un simple hombre. Si alguna duda al respecto de esto, debe preguntar a la gente de la Biblia, aquellos que tienen el libro. Moisés fue uno a los quien Alá, según el Corán, le dio el testimonio y la guía y la bendición para que guíe a los hombres, para que les enseñe. Sura 28, aya 43 y Sura 46, aya 12 nos habla sobre eso.
Según Alá, la Biblia es su palabra, y según el mismo Alá, en la Sura 18, aya 27 y la Sura 6, aya 115, dice claramente que nadie puede cambiar la palabra de Alá. Por lo tanto, si la Biblia es la palabra de Alá, los cristianos no tenían poder ni autoridad para cambiarla. Los judíos tampoco podían hacer lo mismo con el Antiguo Testamento. Alá dice en su Corán que a los judíos se les dio las escrituras, ellos recibieron la Torá, pero ellos no respondieron a ella. Ellos fueron como un burro que se agobian con libros pesados y ellos son despreciables porque rechazan las revelaciones de Alá. Si los judíos fueran realmente únicos amigos de Alá, ellos desearían la muerte, pero no lo hacen porque han hecho lo que es malo. Sura 62, ayas 5 al 7 nos habla de esto. También en otra sura, como por ejemplo la 45, ayah 16 al 17, nuevamente Alá dice que los hijos de Israel recibieron la Biblia, la profecía, y fueron favorecidos por encima de todos los demás pueblos. Fue solo después de que las escrituras les llegaran que se dividieron en fracciones. Note que Alá dice que los judíos, pueblo de Israel, fueron favorecidos por encima de todos los pueblos y que Él les dio la Biblia y la profecía. Sura 40, ya 53 al 54 dice que Moisés recibió la guía, los hijos de Israel heredaron la Biblia, que es una guía para los hombres de entendimiento. También existen varias creencias, varios versos en el Corán donde claramente Alá dice que la Biblia ha sido ordenada. Sura 40, aya 69 a 72 dice que los que no están de acuerdo con algunas de las escrituras que los apóstoles han recibido tendrán grilletes en sus cuellos y serán arrastrados a través de agua hirviente y arrojados al fuego el día del juicio. Sura 40, aya 78. Otros apóstoles fueron enviados ante Mahoma y solo podían hacer los milagros con el permiso de Alá. Las historias de estos se recitan en el Corán y otras no. Sura 2, aya 4. Los verdaderos creyentes son aquellos que creen en el Corán y creen en la Biblia. Sura 2, aya 136. Los musulmanes deben creer en Alá, en el Corán y lo que fue revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, sus descendientes, Moisés, Jesús y los profetas. Corán, Sura 35, aya 23 al 25. Cada raza en la tierra ha tenido su profeta viviendo entre ellos quienes vinieron con la Biblia. Sura 29, aya 46. Dice claramente que se le debe decir a la gente de la Biblia que ustedes, es decir, los musulmanes, creen en las escrituras que les fueron dadas y en su Corán. Y deben decirle que Alá y su Dios son el mismo y están sometidos a él. Eso es lo que dice Alá, aunque cuando estudiamos el Corán a profundidad encontramos que Alá es el mejor de los engañadores, como aparece en algunas de las suras. Pero estamos citando lo que el Corán dice con respecto a la Biblia. También el Corán nos dice que los salmos fueron concebidos por Alá a los profetas, y en este caso ellos fueron específicamente entregados al profeta David. Sura 17, ya 55. Dice que Alá obtuvo a Moisés como justo y le dio las revelaciones. Sura 7, ya 157 habla de esto y puede ampliar un poquito más, encontrar otras cosas. Dice también la Sura 7, aya 167, 168, 170, que las escrituras que han estudiado bien y que saben y se tienen, no dicen nada falso sobre Alá. Las escrituras son fieles a la Biblia. Quienes viven según ellas se dedicarán a la oración y tendrán recompensa. Sura 2, aya 113. Los cristianos y los judíos discrepan entre sí, pero estudian la misma Biblia. Sura 2, aya 78 y 79. Los hombres analfabetas entre los judíos y los cristianos no saben nada de la Biblia, solo saben mentiras y adivinan lo que dicen, escriben las escrituras con sus manos y las venden por una pequeña cantidad. Por eso ellos serán castigados. Sura 3, aya 187 dice que algunos se desentienden de las escrituras y les venden por un precio muy bajo. Sura 3, aya 199. Entre los judíos y los cristianos que no venden la Biblia, que no venden la palabra por un precio bajo, ellos creen en Alá, en la Biblia y en el Corán. Sura 4, aya 163 y 165. Hay muchos profetas entre los que se encuentran Noé, Abraham, Isaac, Jacob y las tribus Jesús, Jonás, Araón, Salomón, David. A ellos se les dieron salmos y hay otros profetas que no son nombrados en el Corán. Sura 5, aya 43 y 44. La Torá consigna los juicios de Alá y es una guía y una luz de revelación. Aunque la Torá, cuando uno la estudia, no confirma absolutamente nada de lo que el Corán dice, pero bueno, Alá lo está diciendo en su Corán. Sura 5, aya 46 a 47 dice que Jesús, el Hijo de María, vino para confirmar y confirmó la Torá que fue revelada y él recibió el Evangelio, en el cual hay guía y luz. El Evangelio concuerda con la Torá y es guía y amonestaciones para quienes se apartan del mal. Los cristianos deben juzgar según lo que Alá les ha revelado en el Evangelio.
Note que Alá aquí no dice que los cristianos deben someterse al Islam y creer lo que el Corán diga. Dice que los cristianos deben juzgar por lo que se ha revelado en el Evangelio. Sura 6, aya 87 al 89. Los profetas fueron elegidos y guiados. Ellos recibieron la Biblia, la sabiduría y la profecía. La gente en la época de Mahoma rechazaba la Biblia y esa era confiada a otros que verdaderamente creen en las escrituras. Hay maestros falsos y verdaderos de la Biblia. Aparece la enseñanza del Corán en varias partes, algunos suras. Sura 3, ayas 75 a 78. Hay individuos entre la gente de la Biblia que son muy confiables y algunos de los cuales no se puede confiar en absoluto. Algunos de ellos distorsionan la escritura con sus lenguas. Note que a pesar de que los musulmanes digan que la Biblia ha sido distorsionada o ha sido cambiada en escritura, Alá dice en su palabra que aquellos cristianos, los cuales no se podía confiar, estaban distorsionando la palabra con su lengua. Porque ellos afirmaban al distorsionar la palabra con su lengua cosas que en realidad no existían en la palabra, lo que no eran verdad. Esos falsos maestros serán desafiados a traer la Torá y leerla para probar que lo que están diciendo es verdad. Después de la lectura, ellos intentan con falsedades sobre Alá y sobre, por lo tanto, son considerados, perdón, grandes pecadores. Eso está en la Sura 3, allá 93 y 94. Nadie es más malvado que aquellas personas que inventan una mentira sobre Alá y dicen que han recibido inspiración cuando no la han recibido. Dice que pueden escribir revelaciones como las escrituras y Alá enviará ángeles a castigarlos cuando mueran. Sura 6, allá 93. Alá dice en la Sura 6, allá 20 al 22, que hay un Dios, que solo hay un Dios, y los cristianos y los judíos lo conocen como a sus propios hijos, pero han perdido el alma por la idolatría, han inventado falsedades sobre Alá y su comportamiento pecaminoso los ha llevado a negar sus revelaciones. Note que aquí Alá no dice que los cristianos hayan cambiado la palabra, sino que su comportamiento ha sido pecaminoso y los ha llevado a negar la revelación que supuestamente Alá les trajo. Nuevamente, en la Sura 6, aya 115, Alá repite nuevamente que su palabra es perfecta y es verdad y es justa y nadie puede cambiarla. Note, nadie puede cambiar la palabra de Alá y Alá dice que la Biblia es su palabra. Sura 5, ayas 65 y 66. Si los pueblos de la Biblia hubieran tenido fe y se hubieran apartado del mal, habrían sido perdonados. Si hubieran observado lo que se les reveló en la Torá y en el Evangelio, habrían sido recompensados. Sura 5, ayas 68. No serán guiados hasta que digan que lo que enseña la Torá y el Evangelio, hasta que sigan, perdón, lo que diga la Torá y el Evangelio. Las escrituras bíblicas son revelaciones divinas, pero leerlas provoca rebelión en quienes no entienden. Esos son todos los versos citados rápidamente de lo que el Corán habla acerca de la Biblia. Dice que es la palabra de Alá, que nadie puede cambiar la palabra de Alá, que los cristianos deben guiarse por lo que fue revelado en el Evangelio y que los cristianos, aquellos en los cuales no se podía confiar según Mahoma, cambiaban el significado del Evangelio de la Biblia con sus bocas. No existe un verso donde Alá diga que los cristianos manipularon o cambiaron la palabra escrita de Alá. Eso es todo lo que quería compartirle. Usted puede leer los versos que quiera en la traducción que usted lo desee. Personalmente me encanta hacerlo en inglés en quranword.com porque existen cerca de 15 traducciones a inglés y puedo comparar una a una y verificar si aquello que los musulmanes modernos dicen hoy sobre la Biblia es verdad o es mentira. Existe otro sitio web que utilizo para comparar los comentarios del Corán y ese es qurans.com/tafsirs, pero también puede leer altafsir.com o kalimala.com. Son sitios donde se encuentra la información islámica en PDF, en el caso de Kalimalá. En los demás sitios se puede encontrar en el portal y puedes comparar lo que dijeron los distintos comentaristas, empezando por Ibn Kathir, empezando, perdón, por Ibn Abbas, pasando por Al-Jalay, Ibn Kathir, Maududi, etcétera, sobre qué dijeron ellos acerca de las enseñanzas de Alá con respecto a la Biblia. No hay un verso en el Corán donde Alá claramente diga que la Biblia ha sido corrompida. No existe. Al contrario, existen versos donde Alá le insiste a cristianos y a judíos a que crean lo que la Torah dice, a que crean lo que el Evangelio dice, a que escuchen lo que estaba allí y también dicen su palabra. Nadie puede cambiar la palabra de Alá y Alá envió las escrituras Torah y el Injil antes de enviar el Corán. Por lo tanto, esas son las palabras de Alá y Alá mismo dijo, nadie puede cambiarlas. Cuando un musulmán tercamente afirma que los cristianos cambiaron la Biblia, el Injil, y que los judíos cambiaron la Torá, ellos están diciendo que los seres humanos tienen más poder que Alá y pueden cambiar su palabra, por un lado.
O por otro lado, están diciendo que su Dios dijo mentiras en el Corán y que realmente cuando Él dijo que nadie puede cambiar su palabra, significa que los cristianos y los judíos podían cambiar su palabra. En algunos versos en el Corán que no cité ahora dice que Alá le confió la palabra a los judíos. Significa que cuando Alá escogió a los judíos para confiarle su palabra, Él tuvo un mal juicio y escogió equivocadamente a un pueblo que le iba a cambiar su palabra. Les digo esto para que aquellos que escuchan a los musulmanes tercamente afirmando cosas que su Corán no dice, lo coloquen en su sitio. Citen los versos, léanselos, muéstrenselo, y ellos como buenos adules, como dice Christian Priest que son, tirarán debajo del puente aún a Alá por defender lo que ellos creen, porque su Dios jamás afirmó que la Biblia ha sido corrompida y no existe tal verso en el Corán. Si llegó hasta aquí, gracias por aguantarme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Favor, compartan la información y comenten.